Si usted acaba de encender su televisor, estamos en Mujeres 360 platicando de familias monoparentales. E íbamos a hablar de los hombres. Los hombres que, bueno, el ser jefa de familia puede ser una decisión personal, puede ser personal, ¿no? O puede ser motivo de las circunstancias. ¿Qué pasa con estos hombres que la verdad es que se lavan las manos? Sí, la verdad es que es todo un tema a nivel nacional. Yo suelo decir que todos somos hijos de Pedro Páramo, porque regularmente, aunque esté el papá, no está. A veces está en condición casi de hijo de la propia esposa, ¿no? Y de alguna manera habría que aclarar que es ser padre, que está asociado justamente con la responsabilidad de darle la cara a la vida con lo que se va haciendo acto por acto. Porque ser padre es el que lo educa, el que convive con él. Sí. Sí, digamos que está idealizada la figura del padre, ¿no? En el mejor de los casos creo que es cuando se cumple una función de acompañamiento, de afecto, de proyecto sanador también, digamos, es una cosa bien diferente que lamentablemente no es lo que ocurre de manera más recurrente. Todavía sigue habiendo estas representaciones de que es el probador y el jefe de familia, y el jefe de familia es al que se le tiene que obedecer, ¿no? Claro. En lugar de asumir un compromiso para acompañar a otro ser humano a asumir roles de responsabilidad de acuerdo a la etapa de vida en que se encuentra, ¿no? De acuerdo. Margarita, la situación de Rosa María es, dentro de todo, es una situación con muchas cosas positivas, ¿no? Pero hay muchas personas que no están en la situación de Rosa María, que son mujeres que no tienen acceso a una terapia, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, creo que están verdaderamente solas. Claro. Cuando hablábamos de esta situación en la que puede ser una cuestión elegida el ser una familia monomaternal o monoparental, y cuando no es elegida, ¿no? Entonces, cuando no es elegida, creo que hace muchísima falta o cuestiona bastante los mecanismos de prevención que pueden aportar las instituciones, ¿no? Por ejemplo, existe suficiente información y suficiente acceso en términos del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. También cuando ya hay como el embarazo, hay un aparato institucional que permite continuar con la escuela. Conocemos algunos programas como de CONACYT, algunos programas de la Ciudad de México, como para continuar con esta cuestión y que no se sume a una situación de exclusión más, ¿no? Ahora, a mí me gustaría muchísimo recuperar esta cuestión de cómo es el diseño de un sistema cultural que es en sí mismo patriarcal y que genera los lugares comunes de lo que debería ser una familia normal, ¿no? Que está muy estereotipada, ¿no? Claro, está muy estereotipada, y eso genera a su vez discriminación hacia quienes no conformamos una familia como dentro de este modelo, ¿no? Hablando de estos roles, de cómo ha retado, es insuficiente y este esquema patriarcal en el cual el hombre ocupa ese lugar y la mujer otro, porque la mujer cada vez es más proveedora y además no puede cumplir una doble jornada de abocarse a la crianza totalmente. Entonces hay que repartirla, ¿no? Y al hombre le exige salir de este lugar, zona de confort en la que normalmente había estado en el esquema, ¿no? Y asimismo, entonces, normalizar que las familias son diversas, son como son, y hay que respetar esos modelos y verlos normales, claro, como son. Claro. Rosa María, ¿qué pasa tú eres mamá, qué pasa con estos hijos que no tienen una situación tan, de alguna manera, protegida como ha sido la tuya con tu hija, que le has podido dar, ¿no? Pues estudios, has estado con ella de la mano, en fin? ¿Qué pasa con estos hijos? ¿Qué tipo de hijos estamos poniendo en la sociedad? Mujeres que no están en una situación como la tuya, por ejemplo. Claro, sí, estoy de acuerdo en que es una situación muy complicada porque implica varios retos, ¿no? El primero de ellos es, si uno como mujer creo que es importante que asuma que si no está la figura paterna, tiene que estar muy sólida la figura materna, ¿no? Porque esto ayuda mucho a que el hijo diga, bueno, a lo mejor no veo a mi papá, no convivo a mi papá, no se hace responsable, pero mi mamá, pero estoy bien con ella, tengo un vínculo nutritivo, tengo un vínculo sano. Y esto... Y no es la mayoría, ¿verdad? Y no es la mayoría, porque eso, por supuesto, que también ayuda a que no se vaya a incrementar el problema, ¿no? Y no después de uno qué tipo de ser humano también está contribuyendo en esta sociedad. Sí, es un esfuerzo importante para la madre soltera porque es
saber que eres la principal responsable del bienestar también emocional de tu hijo. Y bueno, también es importante tener una red de apoyo. Yo no puedo decir que yo lo hago todo, ¿no? A veces he tenido un ejemplo, ¿no? Bueno, mi hija va a comer a un lugar, hay una fonda que está cerca de casa, que me conocen, que saben que el señor, a lo mejor el vigilante, nos cuida más, pues porque sabe que mi hija está varios tiempos sola. Mi familia, a veces por supuesto que estoy con los abuelos porque se me olvidaron las llaves. Sí, hay que tener una red de apoyo muy sólida, y yo lo que aprendí cuando salí de casa de mis papás es que lo más conveniente es que sea buena esa red de apoyo, ¿no? Claro. Porque si no, tener a los hijos ahí como en crisis, en dilemas, no es fácil. Y por supuesto, ahorita que mi hija ya es adolescente, sí he tenido mucho cuidado de darle una educación sexual pertinente desde los 6 años. La he llevado a talleres, cosas de ese tipo, porque sí he conocido personas que se repite el patrón donde la hija ahora es la buena, muy joven. Sí, es la jefa de yo familia. dije, hay que hacer algo, ¿no? Y como terapeuta también trabajo mucho esta parte de prevención, de fortalecer ahí la planificación familiar, la educación sexual y normalizar este tipo de familias, pero sí tener cuidado de los vínculos, de la red de apoyo. Oigan, ¿podemos platicar de este programa donde se obliga a los padres morosos a pagar las pensiones alimenticias que ya existe en la Ciudad de México? Sí. Pues este surgió desde varias sentencias y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se reconoce que esta obligación es inalienable, que además es retroactiva, ¿no? Eso quiere decir que si se confirma la paternidad, entonces esa persona tendrá la obligación de pagar todos los gastos desde el momento del nacimiento, todos aquellos en los que se ha incurrido, ¿no? Ahora, me parece a mí que todavía hay un tema pendiente en términos de la ejecución de las sentencias, que pasa lo mismo con las pensiones alimenticias o los convenios de divorcio y tal, ¿no? En los que se puede tener una sentencia firme, bastante favorecedora para la mujer, para la niña o niño, adolescente, pero después la ejecución es difícil. Si una persona no está en nómina, o sea, si este hombre no está en nómina, por ejemplo, y podría tener todos los incentivos para no estarlo, entonces es difícil, ¿no?, recuperar este dinero. Así que hace falta más como esos mecanismos en la parte de la ejecución de la sentencia, me parece. Ok. Víctor, ¿nos puedes hablar un poco más de la dinámica familiar, madre-hijos, que se debe de llevar? Sí, yo creo que es importante revisar lo que se está haciendo para no repetir patrones. De alguna manera creo que los hijos van a en cualquiera de los formatos, digamos, de ser papá, mamá. Va a reflejar asuntos no resueltos por parte de los padres, ¿no? Y yo creo que es importante hacer consciente lo inconsciente para poder de alguna manera hacer la mamá pertinente, según el caso, y acompañar en un proceso que siempre va a ser, digamos, va a tener momentos de inestabilidad, momentos de estabilidad, pero donde permanentemente hay que estar revisando un montón de temas, porque el ser mamá o jefa de familia, digamos, enfocándonos en el tema, cada etapa de desarrollo va a tener demandas, exigencias, y hay que estar revisando el rol de ser mamá y ser hijo o hija, como en este caso. Y a mí me gustaría complementar esto. Por ejemplo, si nos vamos a la etapa desde el embarazo, nosotros en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la mayor parte de los casos que recibimos de denuncia de discriminación es despido por embarazo. Así que esto es muy importante, porque no va a ser un despido directo quizás, sino van a ser todas las condiciones que te hacen dejar el trabajo, o quizás sí, un despido directo. Y entonces ahí comienza como toda la batalla respecto a si entonces soy una mujer en una familia monomaternal, ¿cómo complica esto el asunto de que entonces yo me quedo sin trabajo en ese momento y después
¿quién me vuelve a contratar en Sí. ese momento? Tengo que enfocarme al cuidado de una persona que acaba de nacer, Sí, ¿no? claro. O incluso si vivo en pareja, ¿no? Que no es el tema específico ahora, pero entonces me deja eso más vulnerable en términos de Claro. violencia económica, ¿no? Sí, Porque claro. entonces estoy más sujeta a un montón de cosas, así que pues sí, es importante observar qué está pasando, o sea, arreglar estructuralmente las cosas que justo Sí. llevan a que en este país sigue persistiendo el despido por embarazo, el ver el embarazo como un problema porque se ve un asunto de la mujer Sí. exclusivamente y no compartido en términos equitativos como de las personas que deciden ser padres y madres. Claro. Sí, yo creo Víctor. que estas respuestas estructurales son muy importantes, ¿no? Pienso justamente en la enorme cantidad de miles y miles de niños y mujeres que han formado hogares monoparentales a consecuencia de la violencia criminal que hay en este país. Claro. Sí, claro. A consecuencia, de verdad, ahí hay ¿y qué está pasando con estos niños? ¿Qué está pasando con estas madres? ¿Qué está pasando con esas familias? Claro, A final de cuentas, bueno, no es el tema, pero hay un montón de responsabilidades a nivel del Estado, también de la sociedad, y que no estamos dando la cara. Y aquello a lo que no le damos la cara, tarde que temprano va a alcanzarnos. Sin duda. Las consecuencias nos van a alcanzar. De hecho, ahorita estamos viviendo las consecuencias de cosas que no se hicieron en el pasado. Claro. ¿No? Rosa María, vamos concluyendo. ¿Qué le dejas tú en tu experiencia personal? ¿Algún consejo para la Sí. gente que nos ve? Bueno, las que somos, ¿no? Ujú. Jefas de familia, este continuo ejercicio reflexivo, sola o acompañada, que fortalezca nuestra claridad de cómo vamos a acompañar a nuestros hijos, a guiar a sus hijos en su crianza. Trabajar de manera más fuerte, por supuesto, que la prevención y la planificación, y no solamente en nuestros hijos, sino en nosotras mismas, Claro, ¿no? claro. Que si se decide otro embarazo, pues sea realmente planeado y en las mejores condiciones posibles, porque he conocido mujeres que después se quedan con más hijos. Exactamente. Rosa María, Margarita, Víctor, muchísimas gracias Sí. por estar con nosotros en Mujeres 360. No, gracias El a tema da ustedes. para más. Ya Sí. ahorita te estaba escuchando y dije, tenemos que platicar también de eso en Sí, yo otro, creo que en nada más otro quisiera programa. decir algo, ¿no? Creo que Sí, el tema claro. de la vergüenza y el tema de la culpa hay que trabajarlo. Las miradas normalizadas del patriarcado de verdad son muy tóxicas. Entonces se puede ejercer un hogar ejercido desde ser mamá, digamos, ser jefa de familia de una manera muy digna y funcional. Claro, así es. Y usted que estuvo con nosotros, muchísimas gracias.